Bueno, ahora, sí, la idea, digamos, de la clase de hoy, estábamos charlando un poco con Mariana, cómo organizar la clase. La idea es, básicamente, una primera parte, trabajar los autores clásicos, ¿sí? Sobre todo los conceptos fundamentales, y después tratar de, bueno, la segunda parte que va a charlar un poco con ustedes, Mariana. Me gustaría saber primero, digamos, de dónde son, si son de acá o son de acá de Buenos Aires, todos, de Capital Federal, perfecto. ¿Y de qué comisiones, con quiénes están cursando? ¿Qué comisiones? ¿No se acuerdan? Ni el número ni el profesor. 4, 5, bueno. No, 3 soy yo, 3 soy yo. ¿Vos, Mariana, qué sos? La 2. La 2. Con Nadia y con Fabián de esta curso. Bueno, en principio no sé si hay grandes dudas sobre los autores clásicos. Imagino que sí, ¿no? Porque no son, digamos, si bien cuando uno lo lee en las clases parecen simples, tienen un grado de complejidad justamente porque se trata de autores clásicos. Me refiero a Marx, a Durkheim y a Weber. ¿Qué quiero decir con que son 3 autores clásicos? Hay otros más, ¿no? Son 3 clásicos de la sociología. De alguna manera estos autores, si bien escriben en su tiempo y ante su problemática en un contexto histórico y en Europa, ¿sí? Todavía tienen, digamos, muchas cosas para decirnos para poder interpretar digamos, nuestra sociedad contemporánea, ¿sí? Y tratar de interpretar qué pasa un poco en la Argentina. Vamos a empezar, o por lo menos yo voy a empezar, y después de ustedes, si ustedes tienen preguntas o dudas, ahí vamos intercambiando. Vamos a empezar a aclarar algunos de los conceptos básicos acerca de Karl Marx, ¿sí? ¿Qué saben ustedes? A ver, ¿qué podrían decirme? ¿Qué recuerdan? Austriaco, filósofo alemán. Filósofo alemán. ¿Y qué más? Estaba en contra él de la opresión que tenían los obreros, y ahí sobre esa teoría desarrolla la idea de oponerse al capitalismo. Está bien. ¿Alguna cosa más que recuerden? Si tendríamos que decir, bueno, a ver, si yo hablo de Marx, ¿cuáles serían los conceptos fundamentales que debería tener en cuenta? Eso está bárbaro, no tengo que esforzarte nada, está buenísimo. ¿Saben? ¿Algunos conceptos clásicos, básicos del autor? Modo de producción, plusvalía, capitalismo. Bueno, como bien ustedes dijeron, es un autor alemán, ¿sí? Que escribe mediados del siglo XIX, no solo en Alemania, sino en distintas partes de Europa, en Inglaterra y en Francia, porque es, digamos, perseguido políticamente, exiliado, podríamos decir, digamos que, o sea, generalmente cuando nosotros hablamos de Marx aparece como, ya el nombre aparece muy polémico, ¿no? Digamos, uno piensa Marx, comunismo, digamos, justamente porque, como decía acá el compañero, de alguna manera él trata de estudiar y de profundizar, ¿sí? Cómo funciona el capitalismo, cómo funciona su sociedad contemporánea, ¿no? Porque una de las cosas que podríamos decir que les preocupa es por qué hay tan pocos en el mundo que tienen tanto y tantos que no tenemos nada, ¿no? Y cómo esto se reproduce, este grado de desigualdad se reproduce en el tiempo, ¿no? Estamos hablando aproximadamente de unos 400, 500 años de capitalismo, y esto es así, hay una diferencia social muy grande y sigue existiéndola, ¿no? Sobre todo, el otro día que fue el Día del Trabajador, todos los que vivimos del trabajo, sabemos que si no trabajamos, no subsistimos, Hoy más ¿no? que nunca, ¿no? Hoy más que nunca. Hay muchos que tienen mucho y muchos que no tienen. Hay muchos, exactamente, exactamente. Realidad. Entonces, es un autor obviamente perseguido porque de alguna manera está diciendo, como les decía acá, el capitalismo, digamos, presenta, o sea, profundiza o justamente la desigualdad, ¿no? Pero el tema es por qué, cómo se produce esto. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos al autor, que está hablando siempre de relaciones sociales.
no se está refiriendo a ningún, cuando él habla de burguesía y proletariado, ustedes habrán leído o habrán visto en el video, no se está refiriendo a ningún burgués o a ningún obrero en particular, ¿sí? Se está refiriendo al grupo, a la clase social. ¿Y qué quiero decir? Que, digamos, su interpretación siempre es relacional. Quiero decir que justamente si existe burguesía es porque existe trabajo asalariado, ¿sí? Si existe feudalismo es porque existe el campesinado, ¿sí? Siempre en esta relación, que para él es una relación dialéctica y conflictiva, con interés, pero que en la medida que existe un grupo existe el otro, no hay posibilidad, ¿no? O sea, que no exista, o sea, si existe burguesía es porque hay trabajo asalariado y trabajo explotado, ¿sí? Bueno, esto es, digamos, en términos generales, es una relación dialéctica y conflictiva, porque tienen intereses contrapuestos. No quiere decir que no existan otros sectores sociales para él, ¿sí? Existen grupos, las clases medias, el lumpenproletariado, pero la relación social fundamental que se da en el capitalismo es la relación entre capital y trabajo, ¿sí? Vamos a ver por qué. Una de las, digamos, el videíto que ustedes tenían que trabajar y tenían la primera actividad, o sea, hablar de Marx es hablar, uno tiene, o sea, hay unos cuantos libros, ¿sí? En el video que ustedes tenían que trabajar, trabajaba justamente sobre el concepto de mercancía, que es una de las obras más importantes de Marx, que es El Capital, ¿sí? Y ahí, en esa obra, podríamos decir que es lo que conforma lo que se llama la teoría del valor, ¿no? Porque Marx, ¿no? O sea, la trayectoria de Marx, podríamos decir que Marx comienza a construir el materialismo histórico, que es su método de investigación, podríamos decir a partir de 1845, con el libro de la ideología alemana en adelante, ¿sí? Y después El Capital, ¿no? Y hay otros más, los Grundrisse, ¿no? Pero nosotros focalizamos en ese video de José Pablo Feynman que trabaja sobre la mercancía. Vamos a tratar de charlar un poquito sobre este capítulo, el capítulo 1, ¿sí? Del Capital. Él comienza justamente, o sea, tratando de desentrañar cómo se produce el capital. Y que aparte, el capitalismo no solo implica la propiedad privada, ¿no? De los medios de producción, las industrias, piensen ustedes un contexto de las grandes industrias, Inglaterra, ¿sí? No solo produce la propiedad privada, sino que, o sea, que algunos van a poseer la propiedad privada, sino la gran mayoría no va a ser propietario de los medios de producción, ¿sí? Entonces, en este primer capítulo que ustedes tuvieron que trabajar, él arranca esta primera parte justamente con el concepto de mercancía, ¿sí? O sea, el libro se llama El Capital, él va a tratar de ver cómo se conforma, cómo se construye el capital, ¿no? ¿De dónde sale el capital? Porque es algo novedoso. Las organizaciones sociales anteriores, feudalismo, las sociedades, digamos, anteriores, no existía digamos, el capital, la propiedad privada. Y él dice, ¿qué es la mercancía? ¿No es cierto? Arranca preguntándose por qué. La mercancía. Arranca del concepto de mercancía porque quiere descubrir cuál es el secreto del capitalismo, ¿sí? La mercancía, la mercadería, ¿no es cierto? Los productos que nosotros vemos en el mercado, ¿eh? El shopping, vamos acá por la avenida Rivadavia, está lleno, hay lugares que bajamos de colectivo, no podemos poner un pie, ¿no? Que está lleno, hay carteles, hay publicidad, prendemos la computadora y aparecen por todos lados ofreciéndonos todo el tiempo. Eso, ¿no? Esa mercancía a la que se está refiriendo. La televisión, o sea, nosotros a veces estamos medios distraídos y permanentemente aparece bombardeándonos esta cosa de la mercancía. ¿Qué es la mercancía? Bueno, la mercancía, ¿sí? Él dice, es todo producto del trabajo humano, ¿sí? Todo producto del trabajo humano. Es decir, todo aquello, ¿no es cierto?, que transforme la materia prima,
que tiene trabajo incorporado, es decir, que el trabajador le incorporó sus conocimientos, sus habilidades, ¿sí?, su experiencia, y transformó la materia. No voy a usar el ejemplo de la silla porque ya está requemado. Vamos a usar otro ejemplo. La botella, por ejemplo, el agua, que ahora no es más agua, es agua saborizada, ¿sí? Bueno, esta botellita de agua es una mercancía, ¿sí?, porque tiene una transformación. Se ha transformado el agua, le han puesto un jugo, quién sabe qué químico estamos tomando, pero bueno, lo han hecho que parece con sabor a pomelo, ¿sí? Y yo voy y la adquiero en el kiosco, con dinero. Esto es algo novedoso en el capitalismo. ¿Por qué? Porque la mercancía se produce solo en el capitalismo. En las formas de organización anterior no existía esto, digamos, de que los productos de los trabajos humanos sean productos destinados al intercambio. Entonces Marx dice, la mercancía tiene un doble carácter. ¿Recuerdan eso? Valor de uso y valor de cambio. El valor de uso es el valor natural, ¿no? Esto sirve para sacarme la sed, el agua sirve para sacar la sed, la silla sirve para sentarse, las luces para iluminarnos. Nosotros estamos rodeados de mercancía. Nuestra ropa, todo, ¿no? Los anteojos que usamos para ver, los arreglos dentales que tenemos, o sea, tenemos mercancía hasta dentro de la boca, prácticamente, ¿no? O sea, todo esto es mercancía. Y él dice, la mercancía tiene doble carácter, valor de uso y valor de cambio. ¿Por qué doble carácter? Sabemos que la mercancía es un producto del trabajo humano, ¿sí? Pero no todos los productos del trabajo humano son mercancías. Solamente son mercancías aquellos productos que fueron creados para ser intercambiados, ¿sí?, en el mercado. Entonces, nosotros tenemos que el valor de uso es el valor natural, es el valor, la utilidad, ¿no? La silla fue, digamos, construida por un carpintero para poder tener una utilidad. Las habilidades del trabajador, el conocimiento, transformó la madera en una silla, ¿sí? Lo mismo el agua, lo mismo, no sé, la iluminación y todo lo que nos rodea. Entonces, tenemos valor de uso dado por la utilidad. Es una relación, dice, cualitativa, ¿sí? Lo que se destaca es la cualidad del objeto. ¿Para qué sirve? Esa cualidad fue otorgada por el trabajador. El trabajador que es especializado, ¿no? Todos nosotros tenemos una especialización. Ustedes en su trabajo, nosotros en el nuestro, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? Para poder ser intercambiados estos productos es necesario algo que les sea común, dice Marx, ¿no? Algo que les sea común a todos los productos, porque si yo quiero intercambiar productos diferentes, ¿sí? No sé, supongamos que tenemos una producción, él tiene una carpintería, ¿no? Y hace sillas, mesas, muebles. ¿Cómo es tu nombre? Pablo. Pablo tiene una carpintería y tiene la habilidad de hacer, digamos, los muebles necesarios para poder satisfacer necesidades, ¿no? Que es lo que necesitamos en una casa, ¿sí? Y yo, no sé, me dedico a la gastronomía. No sé qué pasa. Pero bueno, me dedico a la gastronomía, ¿sí? Y hago tortas en casa, ¿no? Entonces yo digo, bueno, a ver, Pablo, mira, es el cumpleaños de tus hijos, yo te puedo hacer las tortas. Y ahí, bueno, yo intercambiamos. Si es un acuerdo personal, hasta podemos llegar a un acuerdo, ¿sí? ¿Qué corresponde? ¿Cuántas tortas a cuántas sillas? Pero si es una sociedad que se dedica a producir y a intercambiar, hay que destacar algo, un valor numérico que le sea común, porque si no, no nos vamos a poner nunca de acuerdo, ¿no? Él me va a decir, no, pero la silla, la mesa, uno no puede vivir en la casa si no tiene una cama, no tiene muebles necesarios, ¿sí? Y yo decía, bueno, pero yo me dedico a hacer la comida, qué sé yo, hago no solo tortas, sino puedo hacer, no sé, otro tipo, milanesa con papas fritas, y me dedico a venderlas, ¿sí? Es necesario alimentarse. Entonces, si él destaca el valor de uso
de sus productos y yo de los míos, no vamos a llegar nunca a un acuerdo. Porque ¿qué es mejor, alimentarse o tener todo lo que uno necesita en la casa para estar confortable? ¿Sí? O sea, si yo destaco para qué sirve, no hay intercambio posible. Entonces, lo que hay que buscar es algo que le sea común. Y por eso habla del valor de cambio. ¿Y qué le es común a las sillas, a las milanesas, al todo este sistema de iluminación que tenemos acá? Al agua saborizada, a la ropa que tenemos puesta, todo. ¿Qué tienen en común todos esos productos? Todos esos productos, ahí me quedo. Trabajo humano, exactamente. Lo que tienen en común es trabajo humano. Entonces lo que vamos a hacer es buscar algo que les sea común, ¿sí? Que es el trabajo, pero que se puede expresar numéricamente y se puede expresar a través del tiempo de trabajo, ¿sí? Del tiempo de trabajo socialmente necesario para producir una mercancía. El tiempo de trabajo socialmente necesario, ¿me van siguiendo o no? ¿Sí? El tiempo de trabajo socialmente necesario para producir una mercancía varía históricamente, ¿no? Pensemos, por ejemplo, la construcción de un automóvil en 1930, un auto Ford en los años 20-30. ¿Cuánto tiempo se demoraba? ¿Cuánto tiempo se demora hoy, ¿sí?, para construir un automóvil? Ha variado históricamente los tiempos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay más desarrollo tecnológico y más conocimiento y especialización de los trabajadores. Entonces, el tiempo de trabajo socialmente necesario es una categoría histórica que varía. Se saca una media estimativa para poder intercambiar, ¿sí? Y en función de eso, dice Marx, yo acá no tengo pizarro, estoy acostumbrada a la clase, yo lo que tengo que hacer es hacer abstracción, es decir, no considerar, olvidarme para qué sirve y destacar cuánto tiempo fue necesario para producir esa mercancía en el tiempo normal en determinada época, ¿sí? De acuerdo al grado de desarrollo tecnológico y a la especialización. Entonces ahí dice lo que voy a considerar lo que se llama el trabajo abstracto. Trabajo abstracto es la base del valor de cambio. Yo hice abstracción del trabajo útil. Entonces no considero la habilidad, las cualidades de cada trabajador, sino lo que considero es el tiempo de trabajo. Y ahí puedo sacar el valor de cambio, ¿sí? Hasta acá todo bien, digamos, es un acuerdo social para poder producir, intercambiar, porque todo el mundo precisa satisfacer necesidades y no todo el mundo sabemos hacer de todo, ¿no? Nosotros salimos de acá, tenemos hambre, vamos al supermercado. Si salimos muy apurados, vamos y compramos comida hecha, pedimos una pizza, ¿sí? O sea, no es que estamos haciendo todo el tiempo todo, sino que lo adquirimos en el mercado. Digo, hasta acá todo perfecto, es un acuerdo, digamos, bien. El problema es, y ahí aparece el tema fundamental, es que todo es considerado mercancía. La silla, la mesa, las luces, las tortas, la ropa que tenemos puesta, una idea puede ser una mercancía, ¿sí? Una información periodística es una mercancía, ¿sí? O sea, hoy en día podemos hablar de más mercancías, ¿no? Estamos en el siglo XXI y van aumentando las mercancías, ¿eh? El tema es que la fuerza de trabajo, o el trabajo humano, mejor dicho, el trabajo, ¿sí?, todo nuestro trabajo es considerado en este sistema una mercancía más, ¿sí? De hecho, tiene ese doble carácter. Así como la silla servía para sentarse y el valor de cambio, o sea, esa utilidad se la dio el carpintero y el valor de cambio se saca de acuerdo al tiempo socialmente necesario para producir una silla, en la mercancía trabajo también tiene doble carácter.
Y acá está la base de la explicación de la explotación. O sea, la mercancía trabajo, ¿sí?, es considerada una mercancía porque se contrata como valor de uso. Todos nosotros en nuestro trabajo somos contratados por nuestro valor de uso, por nuestra capacidad, nuestras habilidades, las posibilidades de conocimientos nuevos que podemos tener, adquirir, nuestra experiencia. Piensen en un currículum, ¿no? Sin embargo, ¿sí?, no se nos retribuye de acuerdo al valor de uso. De hecho, tenemos un currículo y en nuestra carta de presentación tenemos un histórico, ¿no es cierto?, donde vamos poniendo todas las cosas, las tareas que hacemos. Es decir, nos contratan por la utilidad que nosotros brindamos, pero nos pagan por la reproducción de la fuerza de trabajo, docente, policía, obrero, carpintero, ponele. Hola. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Por qué? Porque nos pagan por tiempo de trabajo socialmente necesario. Entonces, la diferencia entre trabajo útil, que es el que nosotros brindamos, y fuerza de trabajo, que es por lo que nosotros, digamos, recibimos una paga, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué tenemos que hacer con esa paga? Digamos, ¿para qué sirve? ¿Sí? Cada vez sirve menos, pero ¿para qué sirve? Para reproducir nuestras necesidades, para poder alimentarnos, vestirnos. Hoy hace frío, ¿no? Yo vine con gripe, me tuve que comprar un remedio para poder, o sea, para cubrir y reproducirnos siempre de la misma manera. O sea, no hay posibilidad de que el trabajador, en términos generales, ¿sí?, pase a ser un burgués. Porque está tomado como una mercancía más. Solo que no es una mercancía más, es la mercancía que construye el resto de las mercancías. ¿Se entiende? Entonces tiene ese doble carácter. Es la mercancía, trabajo, nos contratan por trabajo y nos pagan por fuerza de trabajo, por el desgaste, ¿no? Porque nosotros necesitamos dormir, descansar, comer, tener vacaciones, tener un remedio, mandar a los chicos al colegio, ¿no? O sea, tenemos que reproducirnos, pero nos reproducimos siempre, en términos generales, no quiere decir, ¿no? Porque usted va a decir, ay, no, pero fulanito, qué sé yo, bueno, Maradona y uno solo, ¿no? Digamos, o sea, no quiere decir que no sea un sistema móvil, pero es individual. Nunca lo que se llama la clase social, ¿sí?, que vive del trabajo, va a pasar a ser, digamos, burgués, porque alguien tiene que trabajar, y somos nosotros, nos tocó a nosotros. Son condiciones que no hemos elegido, son condiciones que nosotros, bueno, de acuerdo a, digamos, a la familia que nacimos, no elegimos el país, no elegimos nada, nosotros estamos acá y la tenemos que pelear, ¿sí? Entonces, ¿se entiende esto? O sea, el concepto, ¿sí?, de mercancía nos lleva a este doble carácter. Ahora, vamos a explicarlo, digamos, porque trabajo como valor de uso, pago como fuerza de trabajo, esa diferencia, ¿sí? El trabajador, por ejemplo, el obrero, que es más fácil de comprenderlo, lo que hacemos, digamos, prestamos un servicio, es más difícil. Pero, qué sé yo, un obrero que trabaja en una fábrica de chocolates, hace 200 chocolates por día, no va a ser retribuido por los 200 chocolates por día, ni le van a dar los 200 chocolates, va a ser retribuido, ¿sí?, por el salario de acuerdo al tiempo de trabajo para reproducirse él y que mañana vuelva a trabajar en las mismas condiciones. Este ejemplo de los chocolates lo digo porque la vez pasada un alumno me decía, yo trabajo en Felford, ¿no? Y me contaba que tiene la sede acá, la fábrica está acá en Capital, y cómo producen ellos, que son 70 trabajadores para todo el país y parte de América Latina. 70 trabajadores. Cualquier kiosco hay un chocolatito Felford, ¿no? O sea, es algo increíble. Entonces, vamos a explicar plusvalía. En realidad, trabajo menos fuerza de trabajo es plusvalía. Pero vamos a explicarlo de manera más simple. ¿Qué es la plusvalía? La plusvalía o plusvalor es el más valor, el valor de más que crea el trabajador y que no es retribuido.
es la apropiación del trabajo ajeno. ¿Sí? ¿Vamos bien o no? Cuando se cansan me dicen, porque yo me engancho a hablar, ¿no? Más esta oportunidad de tener la clase presencial para mí es bárbaro, porque en lo virtual soy media... Los que me tienen los que tengo de alumnos deben darse cuenta. ¿Vos sos alumna mía? ¿Cómo te llamas? Romina Calidad. Bueno, hablo, ¿viste? Bueno, entonces, ¿qué es la plusvalía? La plusvalía es la apropiación del trabajo ajeno. Por ejemplo, uno tiene una jornada de trabajo de 12 horas, ¿sí? Hay dos momentos de la plusvalía, lo que se llama la plusvalía absoluta y la plusvalía relativa. La plusvalía absoluta pertenece, digamos, a los tiempos de Marx, donde no hay reglamentación, la gente trabaja 12, 14, 16. La idea es que trabaje más, ¿sí? Para que produzca mucho más, solo que no va a ser retribuido todo ese trabajo, ¿no? Sino que va a ser retribuido, por ejemplo, trabaja 12 horas y lo que produce en 6 horas es suficiente. Por ejemplo, los chocolates, hace 200 chocolates por día, ¿no? Lo que produce en 6 horas, es decir, 100 chocolates, es lo que le va a corresponder a él como paga, ¿no es cierto?, de su fuerza de trabajo. Entonces lo que van a pedir, digamos, en un sistema, digamos, donde no hay ninguna reglamentación del trabajo, que trabaje 14, 16, 18, y digamos que el tipo venga, y el tipo no viene más porque se murió en el camino, ¿no es cierto? Pero no importa, porque hay otros que están esperando el ejército de reserva, que están diciendo ahí y que están dispuestos a agacharse más y decir, no importa, yo acepto un salario más bajo, ¿no? Porque hay que vivir. O sea, es una necesidad, ¿no? O sea, este es el problema que tienen los trabajadores. Que necesitan vivir. Entonces, la plusvalía relativa, ¿sí? Estaba pensando, los talleres clandestinos, por ejemplo, hay plusvalía absoluta. Tipos trabajan, no tienen reglamentación, nadie se entera dónde están, ¿sí? A nadie le importa, ¿no? Ahora a mí lo que me importa es ir a comprar, qué sé yo, un jean de marca, ¿no? O sea, y poder... y después lo pagamos fortuna, ¿no? Plusvalía relativa. Sindicatos, reglamentación, leyes laborales, se trabaja 8 horas, ¿sí? Seguro que ninguno de ustedes trabaja 8 horas, ¿no? Bueno. No trabajan los sábados y domingos, ¿no? Ya cada vez menos existen ese tipo de trabajadores. No, ustedes sí trabajan, ya sé cómo es el trabajo. Y nosotros también, cada vez más, o sea, y no hay tiempo, ¿no? El otro día, el 1 de mayo, me llevaban un montón de... Yo dije, no, el 1 de mayo no voy a abrir, pero bueno, después me dice, bueno, ya que estoy, lo abro, lo miro, ¿no? O sea, no hay tiempos. Pero supongamos 8 horas sábado y domingo no se trabaja, el tipo está en el paraíso, ¿sí? Comparado con el trabajador del siglo XIX, tiene auto, tiene casa, ¿no es cierto? Ya se siente, ¿no es cierto?, millonario, ¿sí? Trabaja una cantidad de horas. ¿Qué es lo que hace el capitalista? Invierte en desarrollo tecnológico, en fuerzas productivas. Y además exige que ese tipo se capacite. Todos tenemos que hacer universidad. Todos. No sabemos si nos va a mejorar la vida, pero la tenemos que hacer. Todos tenemos que especializarnos, todos tenemos que estudiar, ¿sí? No nos garantiza directamente mejor salario, pero tal vez mejores posibilidades de pelearla de otra manera, ¿sí? Sabemos que el que no tiene un secundario completo hoy en día no puede ni ser contratado para venir a barrer acá, ¿sí? O sea, tiene que estudiar, cada vez se exige más. Entonces, el capitalista lo que hace en esa jornada de 8 horas, invierte en maquinarias, ¿no? ¿Por qué? Porque necesita aumentar el trabajo productivo. La tecnología, las maquinarias, lo que hace es que aumente, o sea, disminuya el tiempo de producción. Quiero decir, en menos tiempos se produce más. Y así se explica que se produzcan 70 chocolates, que con 70 trabajadores puedan producir 200 chocolates por día. O sea, más trabajo, perdón, tenemos ahí las cámaras, no tenemos mucho,
O sea, la idea es que produzca mucho más, ¿sí? Produzca más. El ideal sería que la máquina lo haga solo, sacarme a este que hace los chocolates, que encima de vez en cuando se afana uno y se lo come, o se lo lleva al hijo, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente, los trabajadores dan problemas. Las trabajadoras más que se embarazan, ¿sí? Las mujeres se embarazan, después se casan, se separan, tienen hijos, tienen problemas, se enferman, son personas. Entonces lo ideal sería que lo haga la máquina. La máquina sola no lo puede hacer, ¿sí? Hasta ahora ese ideal no se ha dado, ¿sí? Entonces hay que contratarlos. Entonces voy a contratar a los más capacitados, ¿sí? En esa jornada de 8 horas, una parte va a ser destinada para su paga salarial, ¿no? Generalmente cuando uno piensa en la idea de explotación, piensa, ¿no es cierto?, que a salario más bajo, más explotación. Y sin embargo Marx dice, no, cuando los sueldos o los salarios aumentan, la explotación también aumenta. ¿Por qué? O sea, acá le pinchamos el globo a todo, ¿no es cierto? Si ganan bien, dice, entonces también lo estoy. ¿Por qué? Porque más salario, o sea, ustedes saben que regalar, nadie regala nada, ¿sí? Entonces, más salario implica más productividad, ¿sí? No es de buena onda, puede ser en algunos casos, pero en términos generales, ¿sí?, tiene que ver a mayor productividad, más salario, porque esa fuerza de trabajo tiene otras necesidades. Por ejemplo, hay determinado trabajo que el trabajador necesita tener auto, necesita tener, digamos, cierta vestimenta, ¿no? Tiene determinados lugares sociales, no puede ir así con un poligrillo presentándose a cualquier lado, ¿no? Y después es parte de la cultura, ¿no es cierto? Las mujeres, nos arreglamos las uñas, vamos a la peluquería, pero todo un gasto, ¿no? Todo un gasto que se va adquiriendo. Entonces esa fuerza de trabajo necesita ser retribuida de otra manera porque también le va a traer mayores ganancias a esa empresa o a esa fábrica, ¿sí? Entonces, en 8 horas, lo que cambió, o sea, en la plusvalía relativa, lo que cambió fue el desarrollo de las fuerzas productivas, la capacitación de los trabajadores y más productividad en menos tiempo. Entonces, por ejemplo, en 8 horas, con 4 horas yo le pago el salario. Entonces, ¿qué hago? Más maquinaria, más maquinaria. En 2 horas le pago el salario, el resto me lo apropio, ¿sí? Más maquinaria en 1 hora, ¿sí? Ustedes piensen en la China. China que produce todos los productos para todo el mundo. Todo, ¿no? Si tenemos una virgencita colgada, atrás debe decir Made in China, ¿sí? No hay forma, todo es de la China. La campera es de la China, ¿no es cierto? Todo lo que utilizamos es de la China. Entonces estos tipos producen muchísimo, ¿no? Y reproducen su fuerza de trabajo, dicen que en cuestiones de segundos. Con segundos se paga el salario. Sin embargo, el resto es apropiado, ¿sí? Eso es plusvalía. Entonces, lo que hace Marx es echar luz a lo que se llama el modo de producción, a ver cómo son las relaciones, digamos, en el modo de producción, es decir, en la fábrica. Él echa luz, trata de visualizar, porque hasta ahora los economistas de su época no habían prestado atención, ¿sí?, ahí, exactamente. En el momento del encuentro, donde se encuentra el capital y el trabajo, donde se encuentra aquel que es el dueño de la fábrica, el dueño de las herramientas, el dueño de todo, y se encuentra también el trabajador que no tiene nada más que su capacidad productiva, y su conocimiento y sus habilidades. Hasta ahí es un acuerdo de igual a igual, ¿sí? No hay ningún problema. El tema es cuando empiezan a trabajar y empiezan, bueno, vamos a pagarle, ¿no es cierto? ¿Qué le doy? O sea, claro, el capitalista tiene que sacar esa mercancía y meterla en el mercado y venderla, ¿sí? No es que, a ver, plusvalía es ganancia directamente. O sea, la ganancia va a ser lo que quede de acuerdo, o sea, todo lo que gana va a tener que reinvertir y una parte pagar salarios, ¿sí? Entonces, generalmente, ¿no es cierto?, que el capitalista no quiere perder una, ¿sí? El que arriesga siempre es el trabajador. Entonces, generalmente, cuando sus ingresos empiezan los ingresos, digamos, se empiezan a achicar, en el caso del capitalista, bueno, ¿por dónde viene el ajuste? Salarios, ¿no?
sea, viene por esa mano, por ese lugar, ¿sí? Como son tantos los trabajadores, ¿sí? Y tienen necesidad de trabajar, todo el mundo vamos a trabajar igual, porque no hay forma de subsistir. ¿Se entiende más o menos acá? Esta sería la base, digamos, del modo de producción, lo que se llama la base estructural. Dice, después se levanta por encima, ¿sí?, lo que se llama la superestructura. ¿Sí? No sé si ustedes vieron esa idea del edificio. Es una metáfora que construye Marx sobre base, superestructura. La base sería el modo de producción, el lugar del encuentro, donde se reproducen las clases sociales. Es en la fábrica donde se, digamos, reproducen grupos desiguales. ¿Sí? ¿Cuál es la base? La estructura material, la base material, es la base del modo de producción, que es ahí donde se genera la explotación, la apropiación del trabajo ajeno. Desde el momento que el tipo produce más de lo que se le va a retribuir. ¿Sí? Después no se va con los chocolates y los vende él solo, sino que se va con un salario que le sirve para que mañana venga a trabajar en las mismas condiciones. ¿Sí? Nunca se va a poder comprar la fábrica de chocolates. Eso está claro, ¿no? Bueno, esa por una parte. Después dice, se levanta lo que se llama la superestructura, y ahí tenemos al Estado. ¿Sí? El Estado, dice Marx, aparece como lo que no es. Es un ideal de comunidad. Cuando nosotros siempre preguntamos qué es el Estado, en general nos dicen el garante del bien común. ¿Sí? O sea, porque hay una idea generalizada, o desde chico en el colegio siempre nos enseñan un poco esto, ¿no? En parte es verdad, en parte no. A ver, lo que dice Marx es una ilusión de comunidad. ¿Por qué? Porque en realidad el Estado, para Marx y para todos los marxistas, es un Estado de clase. Responde a los intereses de la clase dominante. Quien domina en la base material, es decir, quien es el dueño de los medios de producción, también tiene llegada directa al Estado. ¿Sí? El Estado responde, y esto se ve en los momentos de crisis, cuando el Estado responde a las, digamos, ideas de la clase dominante. ¿Sí? Porque el Estado, piensen ustedes, históricamente, si pensamos en la conformación del capitalismo, tenemos lo que se llama, o sea, en un momento histórico, ustedes fueron a la clase de historia ayer, no sé qué habrán visto exactamente, o sea, revolución industrial, es decir, todo el cambio que se da en la forma de producir, pero revolución francesa. Se da, digamos, se articula más o menos en un momento histórico. Es decir, el Estado es la forma de organización que se da a la burguesía para poder ejercer la dominación. Solo que Marx dice, aparece como lo que no es. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el tiempo de Marx era claro que el Estado era un Estado autoritario y que defendía los intereses, digamos, de los industriales, del capitalismo. ¿Sí? Esto no quiere decir que uno no le tenga que reclamar al Estado mejores salarios, digamos, no, tampoco. Pero el Estado lo que hace es garantizar, ¿por qué? Porque ¿cómo somos todos ante el Estado o ante la ley? Iguales. Entonces, somos iguales políticamente y jurídicamente, porque nuestro voto vale todo igual, pero somos estructuralmente desiguales. ¿Por qué? Porque no todos tenemos propiedad privada. Y no me refiero al auto ni a la casa, me refiero, ¿no es cierto?, a los lugares de producción, a los centros de producción. ¿Sí? Creo yo que acá ninguno es el dueño de una macroempresa, ¿no es cierto?, pues una empresita chiquitita, ¿no? Pero no una gran, digamos, una gran corporación, ¿no? Entonces, justamente, el Estado lo que viene es como a poner un paño sobre todo eso, ¿no es cierto? Y no se ve. No se ve, porque uno puede reclamar al Estado que no te pagan el salario, por ejemplo, ¿no? Como me está pasando a mí en otros lugares. Uno puede reclamarle, ¿no? Porque es justo. Uno trabajó, tiene que recibir su paga. Lo que no puede ir a decirle al Estado que están sacando la plusvalía, ¿no? Porque no existe, no hay ley que, digamos, nos ampare en función de eso. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? No sé qué más decirte. Hay muchas cosas para decir, pero no quiero, si no puedo estar una hora, ya hace como una hora que estoy. Media. Ah, media, bien. Vamos bien. Ah, bueno. Ustedes díganme
y cuando se cansaron me dicen, ¿sí? ¿Hasta acá se entendió esto? ¿Me pudieron seguir? ¿No hay preguntas? Vamos al segundo autor clásico, que es Durkheim. ¿Qué recuerdan de Durkheim? ¿Recuerdan algo? ¿Cuáles serían los conceptos fundamentales? Arranco yo. División social del trabajo, solidaridad, hecho social. ¿Recuerdan eso? ¿O no? ¿No? ¿Qué desilusión? ¿En serio? Bueno. Durkheim es un autor francés, ¿sí? Que ya escribe fines del siglo XIX, ¿no es cierto? Es un positivista. ¿Sabe lo que es el positivismo? No me digan que no. Sí, que todo debería ser estructurado, todo debería estar reglamentado. A ver otra, ¿se acuerdan? No. El positivismo podríamos decir que es un sistema filosófico, paradigma, ¿sí?, que predomina en el siglo XIX en las ciencias sociales, y no solo en las ciencias sociales, sino que se convierte en un paradigma también político, ¿no es cierto?, porque las instituciones adoptan esa mirada con respecto a lo social, ¿sí?, que lo que hacen es tomar la metodología de las ciencias naturales, ¿sí?, de la biología, de la física, y poder trasladarla para interpretar fenómenos sociológicos, fenómenos sociales, perdón. ¿Por qué? Porque justamente las ciencias sociales es, digamos, posterior, ¿no? La sociología, digamos, todas las ciencias en general son posteriores a las ciencias naturales. Las ciencias naturales se desarrollan previamente, digamos, con carácter científico, ¿sí? Entonces, como había que construir, digamos, una metodología para poder investigar, para poder interpretar todos los cambios que se estaban dando en el siglo XIX sobre la revolución industrial, ¿no es cierto?, la conformación de clases sociales, de distintos grupos, ¿sí?, el gremialismo, las fuerzas políticas, había que dar cuenta de todo eso, ¿sí? Entonces, lo que hacen muchos autores de la época, por ejemplo, Saint-Simon, Comte, ¿sí?, es tomar el método, digamos, de investigación, de decir, bueno, a ver cómo hacen las ciencias naturales para poder investigar y darle carácter científico y no sea una mera interpretación de hechos subjetiva. Entonces dicen, bueno, adoptan el método de las ciencias sociales, unicidad de método, único método, ¿sí?, y así interpretan las ciencias o los hechos, los fenómenos sociales, El positivismo interpreta, en términos muy generales, ¿no?, lo social como si fuera un cuerpo biológico, un cuerpo humano, ¿no? Nosotros dentro de, por ejemplo, nuestro cuerpo estamos conformados por órganos, digamos, un conjunto de órganos que tienen distintas funciones. Pero nosotros no somos un corazón, ¿no es cierto?, 2 riñones, somos mucho más que eso. ¿Sí? Somos mucho más que eso. Entonces, lo que hace es justamente llevar ese método de la biología, ¿sí?, para interpretar estos fenómenos sociales. Entonces, la sociedad es entendida como un fenómeno vivo, ¿sí?, donde hay distintos organismos. De hecho, muchas de las palabras, por ejemplo, cuando se habla de los organismos del Estado, viene de esa época, del siglo XIX, o cuando hablamos de relaciones de fuerza, viene de la física, no de las ciencias sociales, ¿sí? Entonces se interpreta lo social de esta manera, Entonces la sociedad sería como un cuerpo vivo con distintas funciones y organismos que están todos interrelacionados, ¿sí?, pero que la sociedad no es simplemente la suma de las individualidades, sino que es algo más, ¿no? Algo más, lo social es más que, por ejemplo, nosotros estamos acá en una clase. Y si bien somos cada uno de nosotros, en realidad acá hay un espíritu que domina, que tiene que ver con la institución, con una clase universitaria, con la educación. ¿Se entiende? Esta misma clase dada en el parque, hoy no es día para hablar del parque, tiene otro espíritu. ¿Se entiende? Entonces,
se lleva justamente el método de las ciencias naturales a las ciencias sociales. Y Durkheim, que no escribe en el mejor momento del capitalismo, en el pleno auge de expansión, sino que escribe en un momento de crisis, ¿sí? Él lo que va a tratar, digamos, una de las cosas que se pregunta es por qué la sociedad, digamos, o cómo la sociedad, mejor dicho, se mantiene unida. Como buen sociólogo, con una postura conservadora, una de las preocupaciones que tiene es la integración social. ¿Cómo se hace a medida que se desarrolla más lo que se llama la división social del trabajo, ¿sí? A medida que cada vez tenemos más especialidades, ¿no? ¿Cómo se hace para mantener integrada una sociedad? ¿Cómo hacemos? Porque cada vez estamos más lejos. En una sociedad que él considera inferior, por ejemplo, un pueblo, una comunidad, ¿no es cierto? 200 kilómetros acá a Buenos Aires, cualquier lugar que vamos, en un pueblito, las relaciones entre los individuos, ¿no es cierto?, son mucho más cercanas, ¿no? Vamos a un pueblo, hay alguien que ninguno es del interior, todos son todos porteños. Ah, ¿de dónde son? De Salta. De Salta. ¿Salta capital o...? Ah, ¿vos? Misiones. De Misiones, ¿qué parte? San Vicente, el pueblo. San Vicente. Conozco las dos, por suerte, los dos lugares. Bueno, ustedes saben, digamos, Salta capital no tanto, pero, digamos, uno conoce ¿cómo es que se llama? A las maestras, porque las maestras son maestras de varias generaciones, de los primos, de los parientes, ¿no es cierto? Hay una cercanía, los médicos, las parteras que han hecho parir a todos, a toda la familia, ¿no? Entonces, él dice, en esa sociedad, en las sociedades inferiores, habla de inferiores y sociedades avanzadas, ahora no me acuerdo el término exacto que usa, pero inferiores y superiores, por ejemplo, en realidad la forma de mantenerla unida es simple, porque surge de lo que se llama la solidaridad mecánica, ¿sí? Es mecánico, es automático, ¿no? Todo el mundo se conoce, ¿sí? La división social del trabajo, el concepto que él entiende como división social del trabajo, que no es simplemente la división de tareas, ¿sí?, tiene que ver con las especializaciones, tiene que ver con la cooperación de los individuos, ¿sí? Los individuos cooperan unos con otros, uno es maestro, el otro partero, el otro es policía, el otro es enfermero, el otro es médico, el otro es juez, el otro es cura, no sé, ¿sí? Todos cumplen distintas funciones, pero todos se conocen. Quiero hacer una breve aclaración. Marx también desarrolla el concepto de división social del trabajo, pero tiene una visión totalmente diferente. Para él la división social del trabajo no solo es la especialización, digamos, y que todos se puedan conectar, sino que genera la desigualdad y la explotación, porque genera, digamos, produce grupos sociales diferentes, ¿sí? Que unos hagan una cosa y otros hagan otra, para Marx, ya ahí se produce la relación digamos, de desigualdad y de conflicto. En el caso de Durkheim, tiene una visión, podríamos decir, benévola acerca del concepto de división social del trabajo, porque justamente tiene que ver con la idea de progreso, ¿sí? Y el progreso es fundamental para los positivistas de la época. Entonces, en las sociedades inferiores surge lo que se llama la solidaridad mecánica. El tema es, en una sociedad como la nuestra, ¿no es cierto? Nosotros, nuestro curso virtual, ¿no? Que todavía, en mi caso, yo todavía estoy aprendiendo a tocar los botones. ¿Qué botón para buscar a los alumnos? Bueno, estoy exagerando, pero... quiero decir, ¿ustedes eligen a los docentes? No. El que le toca, y algunos que son más dedicados, otros menos dedicados, ¿sí? Ustedes no eligen al docente. Nosotros elegimos a los alumnos, los que nos tocan la misma cosa, ¿sí? El que viene, ¿sí? ¿Cómo nos unimos? ¿Cómo nos encontramos nosotros, por ejemplo, en este encuentro o en la virtualidad? Y por la intención de estudiar, En una sociedad, por ejemplo, yo no sé dónde vive ella, dónde vive vos, o sea, no vinieron a mi casa a escuchar la clase. Yo le dije, vengan a escuchar la clase toda mi casa. No, vinimos a una institución, ¿sí? Entonces, son las mediaciones, dice, en una sociedad avanzada,
la forma de generar lo que se llama la solidaridad orgánica, justamente de órganos, ¿sí?, es a través de las mediaciones, es decir, a través de las instituciones. O sea, la forma de, digamos, interrelacionarnos, ¿no? Porque si no, no habría sociedad. Nosotros vamos al médico, nos sentimos mal. ¿Dónde vamos al médico? Por ejemplo, tengo que pedir un médico, un clínico, ¿sí? Estamos con gripe y tengo que ir al médico clínico. Entonces yo busco en la obra social a ver a un fulano, ¿sí? Pirulo, médico, doctor Pirulo, perfecto. Yo lo conozco, no lo conozco. ¿Por qué lo elegí? Porque me queda cerca, porque atiende justo el día que yo puedo ir, en el horario que puedo ir, ¿no? Pero bueno, me atendí un par de veces y después no está más, porque se fue de la obra social, ¿no? Tengo que buscar a otro. O sea, en una sociedad más simple, el médico es siempre el mismo, es el médico de cabecera. Es más, el médico en una institución, ¿sí? Ahora todo es así, a través de mediaciones, O sea, el que te toca, son las instituciones. Él tiene una visión, digamos, esto es la sociedad avanzada, Entonces, son las instituciones, los organismos del Estado, estos lugares que permiten, ¿no es cierto?, que la sociedad se mantenga integrada. Y así se da lo que se llama la solidaridad orgánica. El concepto de solidaridad, ¿no?, que utiliza sería algo así como la forma de vincular, ¿no?, intereses diferentes en esta división social del trabajo. No es la solidaridad, porque muchas veces la vez pasada daba la clase acá y lo entendían como caridad, ¿no? Están pidiendo en la calle o no sé qué. No, no es una cuestión de caridad, es una cuestión de interrelacionar la idea de solidaridad a los distintos, digamos, grupos sociales o los distintos individuos con la sociedad. ¿Se entiende? O sea, cumple una función social la solidaridad, mantener unida a la sociedad. Esto parece todo muy lindo, ¿no es cierto? Pero si Durkheim escribe por esto, digamos, sobre estos temas, no es porque está todo bárbaro en Francia, sino porque es una sociedad altamente también conflictiva, la de Francia. Tanto Marx como Durkheim tienen una visión colectiva de lo social, ¿sí?, a diferencia de Weber. ¿Qué quiero decir? Están hablando de grupos sociales, están hablando de la sociedad en términos generales, ¿sí? Esa podríamos decir una de las pocas cosas que tienen en común. Digo, no está todo bien. Durkheim percibe que en la sociedad, digamos, francesa hay una tasa muy alta de suicidios, ¿sí? Y él dice, esto más que un hecho, digamos, personal, individual, es un hecho social, ¿no es cierto? Si yo vivo en una sociedad y las tasas de suicidios son tan altas, es una preocupación social, ¿no? Entonces es un fenómeno social, es un hecho social, dice Durkheim. Debe ser considerado también por la sociología, ¿sí? Porque, ¿por qué la gente se suicida? ¿No? A veces yo digo, bueno, se suicida, y cuando quiero interpretar en situaciones de crisis en las que nosotros podemos vivir, a veces uno no se suicida, pero se infarta, se agarra un cáncer, ¿no es cierto?, hoy en día, porque son situaciones críticas donde muchas veces es la cuestión social que nos lleva a enfermarnos, ¿sí? Entonces él habla, ¿no es cierto?, del suicidio, y él dice, hay dos tipos de suicidio. En realidad habla de 4, pero hay dos tipos de suicidio, que es el altruista y el egoísta, ¿sí? Es decir, cuando la sociedad, ¿no es cierto?, porque la concepción que tiene de la sociedad es que no es simplemente una suma de individuos, sino es algo por encima, ¿no es cierto?, que tiene una conciencia, una moral propia, ¿sí? Cuando la sociedad nos presiona tanto, ¿no es cierto?, de alguna manera nos, digamos, se vuelve contra nuestros propios intereses individuales, ¿sí? Ahí está la opción este tipo se suicida. ¿Qué quiero decir? Siempre cuando pongo este ejemplo del altruismo, con el ejemplo lo van a entender mejor, siempre me dicen todos Favaloro, ¿sí? Tipo como Favaloro, capacitado, altamente, tipo, no puede responder, está lleno de deudas, pide un préstamo, no se lo dan, ¿no es cierto?, un montón de trabas, y el tipo se siente un fracasado. Es decir,
él, digamos, pone por encima la cuestión social sobre la cuestión individual, ¿sí? El egoísta, ese tipo que no se siente parte, un tipo que se siente infeliz, que no tiene trabajo, que no se siente que la sociedad va a atenderse al hospital y tarda, tiene una cola, ¿no es cierto?, infernal. Cuando lo tienen que, digamos, lo tienen que atender a él, no están los remedios, se siente fuera, ¿no? Entonces Durkheim dice, bueno, es obvio, un tipo que no se siente integrado socialmente, ¿sí?, es obvio que va a suceder esto. O sea, él está mostrando de alguna manera, ¿no es cierto?, cómo esto son causas, son conflictos sociales, entendido desde el punto de vista positivista que tiene, ¿no es cierto? Entonces dice, bueno, justamente lo que tiene que generar la sociedad es tratar de integrarnos a todos, que todos nos sintamos parte justamente del todo, que nos sintamos realizados, pero que todos conjuntamente, ¿no es cierto?, podemos interrelacionarnos, ¿sí?, y construir esta sociedad. Esta es un poco la visión. Otro de los conceptos claves que falta definir en Durkheim es la anomia, la falta de normas, ¿sí? Y sobre los hechos sociales, no me acuerdo si habíamos visto eso también o no. Pero si lo vimos sí, en el curso sí. Sí. Bueno, hablo un poquito sobre la metodología para entender acerca de los hechos sociales. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Ya están recansados o no? Los hechos sociales. La metodología, digo, que él utiliza es el positivismo. Y él dice, el objeto de estudio son los hechos sociales. ¿Qué quiere decir con los hechos sociales? Él lo que va a estudiar, dice, los hechos sociales, lo que se llaman las reglas del método. Los hechos sociales van a ser estudiados como cosas, como exteriores y como imperativas o coercitivas, ¿sí? Y además la idea de causa y efecto. ¿Qué quiero decir con esto? O qué quiere decir, mejor dicho, Durkheim, no yo. Que sean cosas, no se refiere a cosas materiales, sino fenómenos que pueden ser vistos, que no son productos de mi imaginación. Piensen ustedes que, digamos, los positivistas tienen que construir o tomar el método de las ciencias naturales porque se tienen que oponer a las posturas religiosas, ¿sí? En el feudalismo predominaba la religión, donde el rey era rey porque Dios lo había decidido. Pero esto no tiene nada de científico. Entonces ahora tiene que ser observable, palpable. Entonces se dice, bueno, los hechos sociales, por ejemplo, el suicidio, o la sociedad, o no sé, el industrialismo, son hechos sociales. Y deben ser estudiados como cosas, quiero decir, como algo que pueda ser observado, como un fenómeno. ¿Se entiende? Esa es la idea de cosa, ¿sí? Como cosa, como exterior, no es un producto que yo me lo imaginé y me lo creé en mi cabeza. Por ejemplo, el industrialismo, no es un fenómeno que me lo creé, existe, lo puedo estudiar y a su vez me mantengo distancia para no, digamos, involucrar mi subjetividad, ¿no? Y que sea científico. Y además, como imperativos, la sociedad se nos impone, ¿no? Por ejemplo, nosotros desde chiquititos, ¿no es cierto?, vamos a la escuela. Nosotros no elegimos ir a la escuela. Si pudiéramos, los niños no quieren ir a la escuela. Si tienen hijos, ustedes sabrán, ¿no es cierto? Los pibes no quieren estudiar. Pero es es algo que se nos impone, o que nosotros se lo imponemos, ¿sí? O sea, es algo, para vivir en sociedad, estos hechos sociales tienen carácter coercitivo. Un comportamiento. Nosotros estamos sentados acá, ustedes me están escuchando acá, ¿no? Parece que yo supiera algo sobre lo que estoy hablando, ¿no? Yo me presenté, soy la doctora fulana de tal, ¿no? Ustedes me creen. Y ustedes están sentados ahí escuchando, ¿sí? Ustedes están disciplinados. Y yo también, de alguna manera, ¿no es cierto? No me muevo de acá. O sea, tenemos un comportamiento que lo hemos naturalizado y aprendido desde niños, desde el colegio. Ustedes en sus trabajos se comportan de una manera, ¿sí? No pueden hacer, digamos, lo que quieren en sus casas de otra, no van a ser iguales, porque si no, acá las esposas nos sacan patitas para afuera, ¿sí? Cuando se van de vacaciones, de otra,
Si se van a una fiesta, de otra, ¿no? O sea, hay formas de comportamiento, formas de actuar, formas de trabajar, forma de estudiar, ¿no? Los tiempos del estudio y el comportamiento en el estudio son diferentes a los del trabajo. Es decir, son hechos sociales que nosotros fuimos naturalizando a través de la educación y la cultura, que hacen que nosotros, que ustedes estén acá sentados, ¿no es cierto?, sin moverse y escribiendo, y yo acá parada y hablando, ¿sí? Son coercitivos. Que sean coercitivos no quiere decir que sea algo pesado. Cuando es pesado, ahí aparece, por ejemplo, el conflicto del suicidio. Cuando la sociedad se nos impone de una manera, ¿no es cierto?, se nos impone y nosotros no podemos responder, no nos sentimos parte. Por eso dice, los hechos sociales deben ser interpretados como cosas, como exteriores y como coercitivas, ¿sí? Como algo que nos impera. Nosotros salimos de acá, vamos a tomar, o agarramos el auto, o paramos un colectivo. Tenemos una forma de actuar en sociedad, ¿sí? Ahora, qué sé yo, si salimos de acá y nos robaron el auto, tenemos que acá dentro de la... Bueno, la policía no puede ser eso, pero por ejemplo, ahí ya tenemos otra forma de comportar, la forma de, digamos, de actuar es diferente, ¿sí? Entonces, otras cosas que tienen que ver con las reglas del método, tiene que ver con esta cuestión, una visión casi evolucionista, podríamos decir, por eso nos habla de sociedades inferiores y sociedades superiores. Y un hecho social contiene a otro hecho social, es decir, las comunidades, que las que hablábamos antes, los pequeños pueblos, es la base del desarrollo de esta gran sociedad. O sea, hay como una visión histórica de evolución. La visión histórica de Marx es de conflictividad, ¿sí? de enfrentamientos, de conflictividades, y el que gana impone las condiciones. Acá hay como un avance progresivo, es parte de la concepción de la época, ¿sí? ¿Acá todo bien? ¿Sí? ¿No se me duerme nada? Preguntas sobre Anomia. anomia, la falta de normas. La falta de normas es fundamental, o sea, fundamental para que no exista la sociedad. Si no hay normas, no hay sociedad, no hay reglas, ¿sí? Esas reglas no tienen que ser, vuelvo a decir, pesadas, ¿no? Yo tengo que cumplir la ley porque no, digamos, si es una cosa pesada. Tiene que ser algo justamente porque nos permite vivir en una sociedad, ¿sí? Voy rápido a Weber y después cualquier cosa me hace preguntas o que también Mariana puede contestar, no sé. Vamos a ver, bueno, Weber ya es otra cosa. Otra cosa, digo, porque, a ver, Weber escribe principios del siglo XX, en Alemania, también es un alemán, que casualmente habla sobre las mismas temáticas que Marx, pero con una visión totalmente diferente. ¿Sí? Es más, creo que no lo menciona Marx en ninguna de sus obras, porque considera que Marx no hace ciencia. O sea, es científico, no lo vamos a ni nombrar, ¿no es cierto? En realidad hay una disputa detrás política e ideológica muy fuerte, ¿sí? Que en realidad una de las preocupaciones que tiene Weber es que Alemania es un país atrasado para la época, en el sentido de que el país, imperio dominante del desarrollo capitalista es Inglaterra, ¿sí? En esa etapa. Y Weber le está diciendo a los sectores dominantes, bueno, acá tienen que aprender a ser, digamos, burgueses, digamos, no va a pasar por arriba todo esto. Vamos a los conceptos fundamentales de este autor, ¿sí? Que ustedes tienen que saber. Bueno, uno es el tema del Estado, ¿sí? El Estado, los tipos ideales, ¿no? Las acciones también hemos visto, a lo mejor no más. Bueno, la metodología que utiliza Weber es una metodología, se llama comprensivismo histórico, ¿sí? Y tiene una visión individual. Quiero decir, no sé si es individual la palabra, una visión no de grupos sociales, no de la sociedad en su conjunto, como tenían estos dos autores primero, sino una visión, él dice, bueno, la sociedad es altamente compleja. En realidad Weber también es complejo. Es altamente compleja, hay tantas cosas para interpretar que yo, digamos, como un cientista,
mucho no puedo hacer. Lo que puedo hacer es tratar de penetrar en esa realidad y construir tipologías para poder después visualizar cuánto se acerca, digamos, una realidad o algo que quiero investigar a ese tipo ideal que yo construí. ¿Sí? La sociedad es altamente... Otra de las cosas que tengo que aclarar es que en el caso de Marx y Durkheim, de alguna manera son comprometidos en su época, hacen teoría porque quieren transformar la práctica. ¿Sí? El caso de Weber dice, yo no puedo transformar nada, yo me dedico a investigar, soy un profesor universitario, lo que voy a hacer es comprender el mundo. Y entonces parte de comprender las acciones individuales. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Cualquier cosa decime? Dale. Comprender las acciones individuales. ¿Sí? Entonces él, ¿qué quiere decir con comprender? Bueno, lo que trato de, o sea, cuando todos nosotros actuamos, qué sé yo, venimos a clase, vamos al trabajo, cualquier tipo de acción que nosotros hacemos que esté vinculada con la acción social, es decir, que involucre a la acción de otro, lo hacemos motivado por algo, ¿no? Es algo que tenemos medio pirado, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Si tomamos un colectivo es porque queremos ir a determinado lugar. Jamás se nos ocurrió, creo yo, tomar un colectivo hacia ninguna parte, ¿no? Lo primero que pasa, bueno, ¿a dónde va? ¿Alguna vez hicieron eso? O querer pararlo con el pie en vez de con la mano, porque la convención social es que uno generalmente para parar a un colectivo y que el colectivo entienda que necesitamos pararlo es levantar la mano, no levantar un pie, por ejemplo. Entonces, o sea, uno tiene, digamos, las acciones cuando ejerce, las acciones sociales, tienen lo que Weber dice un sentido mentado. ¿Recuerdan esto? Sentido mentado es decir, tienen un sentido, que se nos otorgó digamos, por algo lo hacemos, ¿sí? Un sentido mentado. ¿Y qué quiere decir con un sentido mentado? Lo que quiere decir con un sentido mentado es, o sea, ¿qué es lo que motiva a los hombres a actuar de esta determinada manera? Entonces lo que hace es construir tipos ideales, hace un análisis, investiga tipos de acciones sociales, y él dice, bueno, ¿qué es lo que llevó a los hombres justamente a actuar de esta manera? Y en su tipología, ¿no? Él dice, hay 4 tipos de acciones sociales. Las afectivas, las racionales con arreglo a valores, las racionales con arreglo a fines y las tradicionales. Cambio el orden. Las afectivas, las tradicionales, las racionales las divide con arreglo a valores y con arreglo a fines. ¿Qué son las afectivas? Bueno, por ejemplo, la relación entre padres e hijos, ¿no es cierto? Es una relación afectiva, ¿sí? Nosotros hacemos cosas por nuestros hijos porque, bueno, o por nuestros padres, o por alguien, o por un amigo, ¿no? La relación de amor, o sea, hacemos determinadas cosas porque estamos, o sea, lo que nos moviliza es el amor, el odio puede ser, la venganza, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con las cuestiones afectivas, ¿sí? Movilizado, entonces actúa de esa manera. Las acciones tradicionales, bueno, tiene que ver con la fuerza de la costumbre, dice, que siempre fue de esa manera, ¿sí? Y no de otra. ¿Qué quiere decir con esto que siempre fue de esa manera y no de otra? Por ejemplo, nosotros vamos a la iglesia, ¿no es cierto? Y rezamos, o no sé, cada vez menos, ¿no es cierto? Uno se reúne los domingos en familia, antiguamente era, o la fiesta de Navidad, digamos, uno la pasa con la familia, ¿no es cierto? Es una acción tradicional, o sea, es la tradición, ¿no? ¿Por qué uno se reúne el 24 y no se puede reunir con toda la familia el 23 o el 26? Es imposible, todo el mundo corre, ¿no es cierto? Mismo cuando llega fin de año, todo el mundo corre desesperado a comprar toda la comida, los regalitos y todas las cosas que tiene que hacer, comprar, y tiene que ser ese día. ¿Por qué no lo hacemos otro día que es más tranquilo y no lo hace nadie? Es la fuerza de la tradición, ¿sí? Es porque siempre fue de esa manera. Mira, perdón. ¿Mi celular? Apágamelo. Entonces, eso es la fuerza de la acción tradicional. La acción racional con arreglo a fines y a valores. ¿Qué quiere decir acción racional con arreglo a fines y valores? O a valores primero. Quiere decir que todo el desarrollo es racional, todo el proceso, yo hago algo, ¿no?
tengo que cambiar el ejemplo, porque siempre me acuerdo de ese ejemplo. A ver. Me levanto todos los días, qué sé yo, todos los días a las 6 de la tarde, ¿no? Tomo un colectivo, me voy a un barrio y, qué sé yo, me dedico a cocinar para niños. Y lo hago, por ejemplo, no digo todos los días, pero a lo mejor lunes, miércoles y viernes. De tal a tal horario, ¿sí? Todo el proceso es racional, pero el fin es un fin, digamos, afectivo, ¿sí? Valorativo, ¿no? Porque a mí, digamos, yo considero que los niños tienen que comer y digamos, a mí me hace bien, pero tengo un orden, ¿no? No es que lo hago cuando quiero, lo hago los lunes, los miércoles, los viernes, de 8 a 10 de la noche, ¿sí? O alguna actividad social, por ejemplo, ¿eh? Entonces, todo el proceso es racional, el fin es valorativo. Acción racional con arreglo a valores. Fines, perdón, tenés razón, muy bien. Acción racional con arreglo a fines. ¿Qué significa con arreglo a fines? Lo que significa con arreglo a fines significa que todo el proceso es racional y el fin también es racional. Por ejemplo, yo trabajo todos los días que puedo de mi vida para cobrar un salario, ¿sí? Entonces hay costos y beneficios. El capitalismo se apoya básicamente en acciones racionales. Nosotros trabajamos por el dinero, ¿sí? Ojo, no quiere decir que no existan diferentes formas de acciones, ¿no? Uno cuando actúa no es simplemente trabaja por el dinero. O sea, hay otras cosas, ¿no? Porque es muy difícil ser, digamos, un racional permanentemente, ¿no? Uno va con todo el paquete encima, afectivo, emocional, a todos lados, ¿sí? Y trata de ser lo más racional posible, pero todo el tiempo eso nos está, digamos, somos nosotros. Nuestra identidad es de esa manera. Entonces, pero el tipo ideal, vuelvo a decir, ideal no es porque es un ideal a alcanzar, ojo, es un ideal porque es una construcción metodológica, es una herramienta metodológica los tipos ideales. Esto hay que aclararlo, hay que tenerlo en cuenta, porque a veces dice, bueno, lo ideal sería ser así. No, él saca de un estudio y construye. A ver, ¿por qué la gente hace tal cosa? ¿No? Hace un análisis histórico y entonces construye, podríamos decir, modelitos, ¿sí? Y después trata de ver a ver cuánto se acerca lo que él quiere investigar a ese modelo, ¿sí? ¿Qué pasa con los tipos de dominación ideal? ¿Sí? Los tipos de dominación ideal, él habla de 3 tipos de dominación, ¿sí? Habla de la legitimidad, ¿no? Porque él dice, la dominación es dominación, en el caso, por ejemplo, del Estado, es una dominación legal y legítima. ¿Qué es la legitimidad? La legitimidad significa la aceptación, ¿no? No confundir ley con legitimidad, ¿sí? Es la aceptación social, ¿eh? Por ejemplo, el Estado moderno es legítimo, no solo es legal, porque se apoya en la Constitución y en las leyes, sino que es aceptado socialmente. Y que se acepta que cumpla determinadas funciones. Uno acepta que el Estado nos cobre los impuestos, aunque nos mate. No lo acepta igual, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una forma, digamos, de aceptación de la dominación. Vamos a los 3 tipos ideales, antes que me pierda. Los 3 tipos ideales de dominación. Estábamos hablando del tipo de la legitimidad, los tipos de legitimidad de la dominación. Recuérdenme ustedes, a ver cuáles eran. Ya hablé tanto que... ¿Se acuerdan? El tradicional, el carismático y el racional legal. ¿Se acuerdan de eso? Vamos. Tipo de dominación ideal. Primero dijo legitimidad. Claro, los tipos de legítimos de dominación, porque es lo que dice, la dominación es legítima. Bien, que me aclaras. Él divide o separa lo que es dominación de poder. El poder no necesariamente es legítimo, es decir, el poder es la imposición de una voluntad sobre otro, aunque exista resistencia, ¿sí? La dominación es aceptada socialmente. Bien.
diferencia entre poder y dominación es el tema de la legitimidad. Bien. Ahora dice, hay 3 tipos de ideales de legitimidad de la dominación. Porque dice, bueno, a ver, ¿cuándo los hombres aceptan la dominación? Bueno, entonces construye también la tipología esta. Entonces dice, bueno, lo aceptan cuando la dominación es tradicional, carismática y racional legal. Son 3 tipos de legitimidad de la dominación. ¿Sí? La tradicional, basada en las acciones tradicionales, justamente, lo aceptan porque, bueno, justamente es la fuerza de las tradiciones. Por ejemplo, qué sé yo, la monarquía. ¿Por qué se acepta, digamos, que existan reyes? Nosotros no tenemos reyes, pero en Europa, ¿no es cierto? Inglaterra, que es el centro, digamos, donde nació el capitalismo, o Francia no, pero donde está, España, bueno, gran parte de, digamos, de los países europeos aceptan, ¿no? Y con el hecho, o sea, ustedes vieron cómo viven los reyes, ¿no? Viven bien. Y eso lo pagan con los impuestos. O sea, los tipos no laburan, no hacen nada. Y son generaciones y generaciones, pero eso no se discute, es así, es la fuerza de la tradición. Se acepta esa dominación porque siempre fue así. Me acuerdo que hace un par de años, ante la crisis española, los europeos discutían si había que continuar con la monarquía o no. Y votaron que sí. Mismo que estuvieran desempleados, mismo que no pudieran pagar sus impuestos para la monarquía, ¿no? Los tipos dijeron, sí, tienen que continuar, porque si no, encima entre el caos, la crisis, la falta de trabajo, y no vamos a tener a los reyes, o los reyes que tenían, ¿no? Ese que cazaba los elefantes. Bueno, o sea, no tiene una explicación racional, es tradicional, ¿sí? El tipo carismático, ¿en qué se apoya? El tipo, digamos, carismático. El tipo carismático se apoya en cualidades personales de un líder. No se nace líder, ¿no? O sea, perdón, se nace líder, justamente. No se estudia para ser líder, no hay una institución que forme líderes, ¿no? Por más que hay instituciones que parece que están ahí, que yo he visto ahí, que dice formación de líderes políticos. No. El líder que se refiere a Weber, el líder carismático, ¿sí? Refiere a cualidades personales. O sea, ¿por qué se sigue a un líder? Se sigue porque por la valentía, porque es uno más, pero es diferente al grupo social que representa, ¿sí? Es decir, es algo que es innato de él, que no lo estudió, capaz que el tipo es súper inteligente o no, necesariamente, pero tiene esa capacidad de conducción, ¿sí? Que es propia, que es nata y que no se hereda, ¿no? Capaz que tiene un hijo que no lo es, ¿no? Es que, o sea, uno puede aprender características de líderes, pero eso es nato de cada uno y surge en momentos de crisis. En los momentos de crisis, cuando las estructuras burocráticas del Estado, por ejemplo, no pueden responder a las crisis, porque tienen tiempos diferentes, los líderes surgen, ¿sí? Y Weber le va a prestar cierta atención. Si bien dice no es muy racional el líder, ojo que el líder puede ser interesante para salvarnos las papas en determinado momento, ¿sí? Igual no me quiero meter tanto ahí, así continúo con el otro tipo ideal, que es el racional legal, y refiere al Estado moderno, al Estado como lo conocemos nosotros. Y refiere a, o sea, ¿en qué creen los hombres cuando creen en el Estado? Y creen en la racionalidad de las leyes, ¿no? Porque, en realidad, yo jamás estuve, por ejemplo, cuando se sanciona una ley. No sé si ustedes tuvieron, a lo mejor tuvieron la oportunidad en sus trabajos, ¿no? En el Congreso, cuando se sanciona, se discute. Bueno, pero uno cree, porque en realidad se trata, en el fondo, de un sistema de creencia, ¿sí? O sea, uno cree de que todo el proceso, que las leyes, ¿no es cierto? Uno las leyes las respeta, por miedo, dice Weber, y porque tiene esperanza, ¿no es cierto? Porque fueron sancionadas de manera racional, se supone que fueron debatidas, que responden a determinados
para poder, digamos, solucionar algunos problemas. Uno no discute la ley es así, ¿sí? Y cree que el que se encargó de hacer las leyes fue una discusión racional, entonces todo el proceso es racional, por eso se creen en las leyes, ¿sí? Más allá de que a lo mejor uno no interprete las leyes, ni por qué, ni a quién benefician o no, ¿sí? Y esto corresponde al Estado moderno, y cuando define el Estado moderno, ¿recuerdan lo que es el Estado para Weber? ¿O cómo lo define? Hay algo que define al Estado. Y esto acá, ¿a ustedes le toca así? Sí, muy De cerca. Muy de cerca. ¿De acuerdo? ¿No? Él dice, el Estado moderno tiene una condición que lo define, ¿sí? Que lo diferencia, por ejemplo, de un partido político, que tiene el monopolio de la fuerza física legítima, ¿sí? Esas palabras son fundamentales. El monopolio de la fuerza física legítima. ¿Y qué quiere decir que tiene monopolio de la fuerza física legítima? Que solamente él, ¿sí?, puede ejercer, ¿sí?, la fuerza física legítima. Y acá refiere a las instituciones de la fuerza, ¿no? Los contractualistas, mucho antes nos decían que habían Hobbes, por ejemplo. ¿Vieron alguna vez a Hobbes? ¿En alguna otra materia? Que los hombres habían cedido parte de su libertad y se la daban al Estado. Bueno, Weber no dice eso. Weber no dice eso, dice... El Estado tiene la legalidad y la legitimidad de ejercer, o sea, legal y por derecho, legítimo y por derecho, tiene el ejercicio de la fuerza física legítima. El Estado puede no solo juzgar, puede, digamos, tiene el derecho, digamos, de reprimir, de acuerdo, de encarcelar, ¿no?, de encerrar. Este es un derecho legal y legítimo. Eso es lo que define al Estado moderno. O sea, no es que, o sea, si yo quiero salir acá armada, ya que estoy acá y soy parte de digamos, de esta comunidad, quiero salir armada, no puedo, ¿no? Soy una docente universitaria, no puedo, porque no soy parte de exactamente de las fuerzas, ¿sí? Entonces, lo que define es el monopolio de la violencia física legítima, ¿no? A veces yo cuando doy la clase, algunos alumnos me dicen, ¿y psicológica? No, no es tampoco psicológica, ya es mucho, ¿no? Ya es como que demasiado, ¿no? Esto sería lo que define al Estado. Por ejemplo, un partido político, ¿no es cierto?, también se encarga de cuestiones, tiene una parte jurídica, ¿no es cierto?, y se encarga de las cuestiones políticas, pero no tiene el ejercicio de la violencia física, ¿sí? O sea, esa es la diferencia. Pero a su vez, para poder ejercer la dominación, porque para Weber el Estado ejerce la dominación, ¿sí?, que no se articula con el capitalismo, ojo. Muchas veces se confunden con Marx, porque Estado y capitalismo en Marx se interrelacionan, pero acá no. La dominación tiene como objetivo la dominación misma, para Weber. Entonces, en el caso de Weber, ¿sí?, dice, bueno, ¿cómo se ejerce la dominación? Porque no es un príncipe, no es un rey que baja las leyes y todo el mundo obedece. A través de instituciones organizadas de manera burocrática, ¿sí? Son las instituciones organizadas de manera burocrática. ¿Qué es la burocracia? Bueno, realmente cuando uno dice que es la burocracia, todo el mundo dice es algo pesado, hacer colas, trámites, ¿no es cierto? Bueno, esas son algunas cómo funcionan algunas burocracias, pero no necesariamente. Tiene tiempos diferentes la burocracia, ¿sí? Para no decir largos y extensos, pero tiene, digamos, determinados tiempos, porque la burocracia es la forma de ejercer la dominación, ¿no? Ustedes para estar acá seguramente tuvieron, o sea, primero que tienen que tener el secundario completo, tienen que tener, digamos, o sea, han dejado un montón de datos, ¿sí? Todos nosotros pasa exactamente lo mismo, ¿no? Nosotros somos docentes, saben dónde vivimos, qué teléfono tenemos, dónde estamos, dónde no estamos. Ese es el ejercicio de la burocracia, ¿sí? La burocracia es una forma de organización jerárquica, ¿no es cierto?, con distintos escalafones, que se encarga
justamente de administrar la dominación. ¿Cuándo nosotros entramos en la vida burocrática? Desde que nacemos, y antes también, cada vez más, ¿no? Las mujeres embarazadas tienen que hacerse los controles, ya saben cuántas semanas tiene, si le creció esto, le creció el otro, qué tamaño tiene el feto, ¿no es cierto? Y todo. ¿Eh? Exactamente. Entonces, después nace el registro civil, ¿no? O sea, uno no puede no estar inscripto. Él está obligado a inscribir a los hijos y a inscribirse, ¿no es cierto? Tener un nombre. Entonces, el registro civil, la escuela, la primaria, la secundaria, cuando te casas, cuando te morís, cuando te jubilás, y después de muerto también, en el cementerio, ¿dónde está? ¿No es cierto? Eso es la burocracia. Es toda una acumulación de datos, ¿sí? ¿Y cuál es el objetivo? Dice Weber, así se ejerce la dominación, ¿no? O sea, cada vez más, ¿no? Cada vez más, porque cada vez hay más información que ya no solo lo hace el Estado, sino que lo hacen las grandes corporaciones, que saben lo que consumimos, lo que compramos, lo que comemos, lo que nos gusta, ¿no? Si ustedes abren las redes sociales y aparecen justo las cosas que a ustedes les gustan, casualmente. O sea, tipo se avivaron y dijeron, vamos a hacer lo que se llama una venta focalizada. Le tiramos el hueso ahí, el anzuelo ahí para que pique, ¿no es cierto? ¿Qué es eso? ¿Sí? Bueno, no sé qué más decir sobre Weber. ¿Alguna pregunta? Yo me hablo todo. ¿Dudas? Tendríamos que ir redondeando. Sí. Ya me estoy echando. Yo me puedo quedar 5 días hablando de estos autores, me olvido. No hay dudas en sexy. Eso no sé. Eso sí, está siendo grabada, así que calculo. Yo no me quiero ni ver, te digo. Porque ahí me muero de vergüenza. Un saludo a todos. Me gusta el líder carismático, por eso. Bueno, le paso al micrófono a Mariana y a lo mejor ahí van pensando alguna idea y duda, ¿no? Porque la idea es que ustedes saquen las dudas acá, ¿no? Que nos veamos. Yo tenía ganas de reforzar algunas cosas que por ahí fuimos viendo, los autores clásicos primero, pero como no vamos a tener mucho tiempo, me voy a abocar, digamos, directamente a la segunda parte de la materia. Nosotros empezamos, la materia con la teoría social clásica y la conflictividad y el orden en la teoría social clásica, y después tenemos una segunda unidad que habrán visto, llamamos la nueva cuestión social. Y en esta unidad, que es la nueva cuestión social, lo que tratamos de hacer, sobre todo, es establecer una relación y tratar de, hacer un diagrama de cómo ha sido el traspaso de un modelo estatal, que es el estado de bienestar, hacia el modelo del estado neoliberal. No sé si ustedes recuerdan cuáles serían las principales características de ese estado de bienestar, en qué época nos situamos cuando hablamos de estado de bienestar. Y antes de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, el Estado se tenía que hacer cargo del pueblo, por la ignorancia y todo lo que había pasado en el país general. El neoliberal es el abandono del Estado hacia el pueblo. Bien. Bueno, entonces tenemos un estado de bienestar que fundamentalmente, toma mayor cuerpo luego de la Segunda Guerra Mundial, como bien decía el compañero, sobre todo interesado en satisfacer algunas necesidades centrales de la población a través de la salud, la vivienda, la educación. Sí, es un estado presente que busca tratar de disminuir esas desigualdades sociales de las que ya nos había advertido Marx, no eliminarlas porque eso sería imposible, pero en todo caso con algunas políticas que se denominaron políticas de bienestar, tratar de garantizar la satisfacción de algunas necesidades centrales, como decía anteriormente, la salud, la vivienda, la educación. Bien, luego tenemos una serie de transformaciones que se dan a nivel mundial, que tienen que ver primero con una crisis muy importante económica que se genera
digamos, en 1973, que es conocida como la crisis del petróleo, que dispara, digamos, una problemática económica y social muy relevante y que, digamos, permite empezar a pensar en la necesidad de realizar cambios en esa forma de administrar el Estado y sobre todo la aparición, digamos, de algunas convenciones internacionales en una economía cada vez más globalizada, donde estas crisis tienen impacto en el resto del mundo, porque ya estamos hablando de una economía en relación entre los países. Bien, entonces empiezan a aparecer organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que organizan, digamos, la economía a nivel mundial, ¿sí? Y que empiezan a plantear en los 90 una serie de políticas y recomendaciones a los países en vías de desarrollo, como se los denomina en ese momento, son los países latinoamericanos, vía el Consenso de Washington. ¿Y con qué tienen que ver estas políticas? Bueno, sobre todo con reducir el déficit del Estado, que los Estados no gasten más de lo que tienen, con liberalizar la economía, es decir, eliminar cualquier barrera, cualquier restricción que haya para el comercio internacional, ¿sí? Y sobre todo, todo aquello que pueda ser regulado por entidades privadas y de lo que no se haga cargo el Estado, será, en la visión y en la perspectiva del Consenso de Washington, más eficiente, y entonces surgen las privatizaciones de algunos servicios públicos, ¿sí? Y entonces, como bien decía el compañero, vamos a ver que el resultado, digamos, de estas políticas es un corrimiento del Estado de esa función de otorgar bienestar social a través de políticas de inclusión, como pueden ser la educación, la salud, la vivienda, etc. Y bueno, nosotros teníamos el texto de Bauman. Bauman habla de dos tipos de sociedades y las contrapone entre sí. Él habla de la sociedad de los productores y de la sociedad de los consumidores. La sociedad de productores correspondería, digamos, entonces a qué época y a qué modelo estatal de los que estuvimos viendo. ¿Al Estado de Bienestar o al Estado neoliberal? ¿Nadie? No, sería, digamos, él entiende que dice, bueno, es la sociedad de nuestros abuelos, es una sociedad de productores, una sociedad donde el trabajo era el centro de la sociedad, el centro de lo social, digamos, que articulaba socialmente. Es una sociedad en la que se está pensando en un pleno empleo, ¿sí? En una sociedad en la que aquellas personas que tenían edad para trabajar podían conseguir un empleo, ¿sí? Estamos pensando exactamente desde 1930, si se quiere, hasta 1970, ¿sí? Con un modelo de inclusión... de la reproducción, no de consumismo. Exactamente, de la reproducción a través del trabajo, ¿sí? La sociedad salarial. La sociedad salarial, sí, lo que definimos en el cuadro que ustedes tenían para comparar era la sociedad salarial. Bien, ¿y cuáles son las características centrales entonces de esta sociedad de trabajadores? Que es la sociedad, va a decir Bauman, de nuestros abuelos. Bueno, era una sociedad en la que el trabajo era un eje regulador de la sociedad, principalmente porque el trabajo era algo estable, ¿sí? Las personas en la sociedad de productores o la sociedad de trabajadores, como la denomina Bauman, era una sociedad en la que la mayoría de las personas iniciaban su carrera laboral en un trabajo y probablemente se jubilaran en ese mismo trabajo. Entonces eso daba una estabilidad
no solo a nivel laboral, sino también a nivel, digamos, de la identidad de la persona, que estaba asociada a ese trabajo que realizaba desde su primera inserción laboral hasta su fin de la carrera laboral. Pensemos aquí en Argentina en empresas, por ejemplo, estatales como YPF o ferrocarriles, donde las personas que trabajan allí, para ellos, no solo se trataba de un trabajo, sino también de, digamos, una inclusión a nivel social, porque tenían recreos o lugares de recreación, de vacaciones para ellos, para sus hijos, asociadas a esas empresas estatales. Ahí tenían también prioridad también los hijos cuando se retiraban los padres también para continuar. Exactamente, probablemente eran trabajos que se pasaban de generación en generación. Y es una sociedad, va a decir, vamos, fundamentalmente de las libretas de ahorro, ¿sí? Bueno, algunos habrán llegado a conocer, los bancos antiguamente no era todo, digamos, tan virtual y tan automático e informático como ahora, sino que nos daban una libretita precisamente donde se llevaba registrado la cantidad de dinero que uno tenía. Cuando uno iba sacando o iba agregando más dinero, todo eso se registraba. Era una sociedad que, por la estabilidad que permitía ese trabajo, que era un trabajo estable, entonces habilitaba a hacer una planificación, un ahorro, ¿sí? Nos habilitaba a pensar a futuro, a planificar y decir, bueno, yo si tengo un sueldo de tanto y voy a trabajar 35 años en esta empresa porque no tengo riesgo de que me echen, porque es un trabajo estable, porque me voy a jubilar en esta empresa. Bueno, de acá a 10 años yo me voy a comprar el auto. De acá a 15 voy a juntar lo suficiente como para tener mi propia casa. Y entonces eso permite una planificación a futuro y cierta, digamos, asociación de ese trabajo a la idea de poder obtener ciertas garantías y ciertas estabilidades. Bien. Esto lo contrapone con la sociedad de consumidores, precisamente, que es la sociedad actual, la sociedad que podemos tratar de, digamos, establecer alguna relación con lo que entendemos como un modelo estatal neoliberal. Una sociedad en la que el eje ya no es el trabajo ni la producción, sino el consumo, ¿sí? Donde la idea es no ya una estabilidad en el trabajo, sino cierta flexibilidad, porque también otra de las políticas que se empiezan a implementar con el neoliberalismo es la cuestión de la flexibilización laboral. Es decir, contratos de prueba de 3 meses o desempleo, grado de desempleo masivo, gente que está subocupada, que quisiera trabajar más horas de las que efectivamente trabaja, o que está sobrecalificada para el empleo que tiene. Bien, entonces ya no tenemos una estabilidad producida a través del trabajo, porque no sabemos si el día de mañana vamos a estar trabajando en el mismo lugar, haciendo lo mismo, y lo que se prioriza no es tener un trabajo por el hecho de tener un trabajo, sino, va a decir, vamos a buscar experiencias que sean enriquecedoras o valorar el trabajo estéticamente, si se quiere, digamos. No reconocer el trabajo como algo, digamos, necesario que dignifica, sino buscar un trabajo que sea reconocido por los pares como un trabajo interesante o que aporte, digamos, algo más allá de la mera subsistencia. Bien, entonces a esa identidad estable que teníamos antes, que se acompañaba de ese trabajo y de esa estabilidad laboral, ahora la flexibilidad laboral le van a corresponder esas identidades más móviles, más flexibles, porque uno tiene que tratar de acompañar, digamos, esos cambios, esa flexibilidad, con también construir una identidad que sea un poco más flexible y se acomode a esos cambios, esas transformaciones. Bien. Y si la sociedad de nuestros abuelos
anteriores la sociedad de productores era una sociedad de libretas de ahorro, la sociedad actual, va a decir Bauman, es una sociedad de tarjeta de crédito, donde el eje está puesto en el consumo y entonces donde todo el tiempo se generan nuevas necesidades. Se generan nuevas necesidades y la necesidad de consumir nuevos bienes, y no importa ya si yo puedo ahorrar para consumir eso que me propongo consumir, sino que lo necesito ahora mismo ya, porque la identidad está estructurada también por la necesidad del consumo, por la necesidad de utilizar y descartar, no de guardar. Entonces, esa necesidad de consumir nuevos bienes que surge todo el tiempo se puede, facilitar a través de las tarjetas de crédito y del crédito. Y entonces, si yo quiero tener el último celular, la última computadora, porque es lo que me exige el consumo y el mercado, voy a apelar a utilizar la tarjeta de crédito para satisfacer esa necesidad que se genera nuevamente todo el tiempo, que nos está generando el mercado y el consumo, ¿sí? Porque, digamos, todo el tiempo vemos la nueva propaganda, nos acabamos de comprar un teléfono y vemos la propaganda de uno que hace 5 cosas más, y bueno, si uno está un poco mentalizado en eso, en actualizarse todo el tiempo y en consumir, esa propaganda lo va a interpelar y uno va a querer tener el último modelo, no el viejo. Y va a apelar al crédito para poder acceder a eso, a ese consumo. Bien. También lo que habíamos visto es, fíjense cuán importante es este cambio en la modalidad estatal, que en la última unidad, la que es sobre protesta social, habíamos visto, junto con Aullero, que el autor relaciona fuertemente, digamos, los cambios que se van dando estructuralmente a nivel social, económico, político, con transformaciones en el modo de, de visibilizar los conflictos o los reclamos, ¿sí? Entonces habíamos visto, por ejemplo, que en los 90 se suceden una serie de cambios estructurales muy relevantes que van modificando la protesta, y que la protesta social, con la conflictividad social, la manera de expresar esa conflictividad social, no va a ser la misma en la sociedad salarial, en la sociedad regida por el estado de bienestar, en la sociedad de productores, como la llamaría Bauman. No va a ser la misma manera que va a tomar la conflictividad en la sociedad salarial que en, digamos, en el neoliberalismo. Y esos cambios van a estar dados también por estas transformaciones económicas, políticas y sociales que se fueron sucediendo en nuestro país en particular, porque eso es lo que estamos analizando, pero se podría analizar otras realidades también. Por ejemplo, como pueden ser las privatizaciones, el corrimiento del Estado de su función de provisión de los servicios básicos, ¿sí? Y un alto nivel o altos índices de desempleo, ¿sí? Que se generan en los 90 como producto de este modelo neoliberal. Piensen, para nombrarles solo una de las cuestiones, en que esta apertura comercial con la eliminación de todas las barreras impuestos a los productos provenientes del extranjero, ¿qué produjo? Produjo la entrada masiva de productos extranjeros, que reemplazaron los productos que se producían a nivel nacional en las fábricas. ¿Y esto qué produce? Desempleo, desocupación, claro. Porque esas fábricas ya no están activas y ya no están produciendo, porque aquello que se trae de afuera resulta más conveniente, más económico, y entonces no se produce más a nivel nacional. Bien, entonces nosotros en la última actividad lo que habíamos tratado de comparar es, digamos, teniendo en cuenta estas transformaciones, cuáles serían los cambios que se producen en la protesta social desde la sociedad salarial a digamos, una sociedad neoliberal, si se quiere. Bueno,
en principio, los actores, digamos, que están ahí presentes en la conflictividad social van a ser distintos. Habíamos visto que en la sociedad salarial el actor principal que reclama por sus derechos, ¿quiénes vendrían a ser? Empleados, sí, trabajadores, obreros, empleados de distintas ramas. ¿Y qué es lo que reclaman? ¿Cuál es el objeto del reclamo, el objeto de la disputa? ¿Qué están reclamando? Salario. Trabajo y dignidad. Mejores condiciones. Declarados desocupados. No, eso lo vamos a ver después con el neoliberalismo, porque recuerden que estamos hablando de una sociedad salarial, con estado de bienestar, con pleno empleo, todavía no tenemos altos índices de desocupación. Entonces, el actor fundamental van a ser personas que sí están empleadas, pero están reclamando por mejoras en sus condiciones laborales. ¿Y quién va a ser, digamos, el actor ahí? Más allá de que es los trabajadores, pero hay un actor que impulsa la acción, digamos, preferentemente, ¿cómo? Exactamente, las agrupaciones sindicales o cualquier tipo de agrupación que nuclea trabajadores ocupados, ¿sí? Según el gremio, según el tipo de trabajo que realicen. Y digamos, ¿cuál es el repertorio? Así lo llama Ollero, ¿sí? A los distintos modos. Repertorio, digamos, para Ollero es la forma en la que se movilizan las personas, la forma, cómo se impulsa la acción del reclamo, ¿sí? ¿Qué tipo de acciones realizan los empleados que están reclamando por una mejora laboral? Huelga, sí, sobre todo la huelga dentro del propio lugar de trabajo, ¿sí? Porque hay algo que es bastante importante, que también lo apunta Ollero, es que, digamos, el lugar donde se suceden los hechos y los reclamos va a ir modificándose también, ¿sí? Si en la sociedad salarial tenemos fundamentalmente que los reclamos, las huelgas se dan en el lugar de trabajo, bueno, en la sociedad neoliberal ya vamos a tener otro tipo de territorios que entran en acción. Entonces pensemos, comparando estos ejes que habíamos establecido, digamos, para la sociedad salarial, comparémoslo con aquello que sucede en la sociedad neoliberal, digamos, de los 90 hasta esta parte. ¿El actor principal sigue siendo el trabajador ocupado? No, ahora No. Bien, sobre todo personas que desocupadas, que pierden su empleo producto de estas políticas que se llevan a cabo, que generan altos índices de desocupación. Y digamos, ¿quién moviliza esa acción colectiva por parte de los trabajadores desocupados? No, los sindicatos ya no tienen tanta representatividad, porque piensan que estamos hablando de índices muy elevados de desocupación. Es la gente nucleada en barrios, en sectores de la sociedad, y ha quedado fuera del circuito económico, como lo que pasó en Curicó. Exactamente. Bien. Entonces, empiezan a surgir agrupaciones de trabajadores desocupados, ¿sí? Que comúnmente, después de, como bien decía el compañero, las protestas en el sur de nuestro país, producto de la privatización de YPF, esos trabajadores que quedan desocupados, que además su identidad, como decía antes, estaba relacionada con la misma empresa, entonces no pierden solo su trabajo, pierden una identificación con todo un marco de referencia que tenían anteriormente, que se termina cuando se termina su relación con la empresa. Se los va a empezar a denominar piqueteros. Por, digamos, que los cortes de ruta que realizan, ¿sí? Que es el modo que tienen de visibilizar su reclamo o su protesta. Entonces se empiezan a nuclear, no ya en sindicatos, sino en estas organizaciones de trabajadores desocupados.
Y precisamente yendo al repertorio de acción. Si antes veíamos que el repertorio de acción más común era la huelga, ahora, ¿qué tipo de acciones se impulsan? Los piquetes, corte de calle, La toma de asambleas, Bien, la toma de los lugares. después toma de edificios públicos también. exactamente. Entonces, tenemos piquetes, asambleas, cortes de ruta, tenemos también, puede ser alguna olla popular. Ahí es donde se juntan, junto con los piqueteros, se mezclan todos los que eran de la comunidad clasista y combativa, que eran de los barrios, pero ellos no reclamaban trabajo ni dignidad, sino reclamaban los planes. Bien, bueno, el objeto del reclamo no es ya por mejores condiciones laborales, sino que lo que se va a reclamar es cierta solución que se les provea a la situación que están viviendo a través de, por ejemplo, un plan social, digamos, tratar de que el Estado vuelva a ese rol benefactor y de poder subsanar una situación de desprotección total por parte de esas personas que habían quedado desocupadas a través de un plan social que les permita paliar esa situación que estaban viviendo, ¿sí? Y, digamos, esto también va a modificar el lugar en donde se realiza la protesta y la relación con el territorio. Si antes, digamos, los reclamos, las huelgas eran en el mismo lugar de trabajo, ahora por el aumento de los niveles de desocupación, muchos no tienen ni siquiera un lugar de trabajo donde reclamar, ¿sí? Entonces, para visibilizar el conflicto, la protesta y el reclamo y que la sociedad, digamos, visibilice eso, tienen que acudir a un lugar público donde puedan darle cierta visibilidad a su reclamo, ¿sí? Y lo que va a suceder es también que los barrios van a tomar, el territorio en sí mismo va a tomar un lugar de preponderancia importante porque es el lugar donde se realizan las asambleas, donde estas organizaciones de desocupados tratan de, digamos, realizar las asambleas para poder tratar de decidir cuál va a ser el curso de acción a tomar, digamos, qué tipo de reclamos se van a establecer, en dónde los van a realizar, cuál es el organismo, digamos, al que le van a reclamar. Entonces, ante, digamos, esa desestructuración que produce la pérdida del trabajo, de que ya no hay un lugar de referencia, como puede ser la fábrica, digamos, el barrio empieza a tomar importancia como un lugar en donde se nuclean los trabajadores desocupados para tratar de resolver cursos de acción para solucionar esta situación apremiante que significa la falta de trabajo. Bueno, ¿se entendió hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Tenían alguna consulta respecto del material que estuvieron leyendo? No, la única duda es cómo va a ser el examen. Bueno, no, en el examen generalmente lo que estuvimos haciendo últimamente, como ustedes son muchos, es hacer algunas preguntas de forma escrita, no sean más de 3, y corregir en el mismo momento. Vamos a tratar de ser 3 o 4 profes por cada horario, de modo que revisar digamos, sus respuestas en ese mismo momento, y si nos quedaba algún tipo de duda de lo que ustedes habían, digamos, volcado ahí en el parcial, o nos parecería reforzar alguna cuestión con ustedes, establecer una instancia, un momentito con ustedes, de hacerles alguna otra pregunta adicional o conversar con ustedes en forma oral. Pero fundamentalmente un parcial escrito, que después, bueno, en todo caso, si vemos la necesidad, establecer una instancia oral. Y bueno, básicamente la materia se trata de no de memorizar, digamos, autores, sino tratar de entender conceptos
Y también en lo posible a medida que ustedes puedan incorporar, digamos, esos autores, establecer algún tipo de relación entre los autores. Bueno, creo que Fabiana les dio algunas pistas de las relaciones entre Weber y Marx, sobre todo, que se pueden establecer algunos contrapuntos interesantes allí. Pero bueno, fundamentalmente sería así. Bueno, es un gusto haber podido conocerlos. Espero no habernos excedido en el tiempo, y sé que la jornada laboral es larga y después tener que venir acá se hace un poco pesado, pero bueno, tratamos de hacerlo lo más ameno que pudimos. Bueno, éxitos, estudien para el final. Para julio, ¿no? ¿Para cuándo? Las fechas de exámenes finales son, hay 3 fechas de exámenes finales en el año. Tienen julio, tienen diciembre, tienen febrero o marzo. Ustedes una vez que aprueban la cursada de la materia tienen hasta 8 llamados a examen final